Buenas tardes, mis queridas hijos de Guta e hijas de Guta. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Y sí, esto es como Netflix, ¿no? Sacando la parte progre, estamos poniendo la suscripción con publicidad. Bueno, roto, para. No solo me agarró tos, sino que le estaba hablando con el micrófono acá. Bueno, che, soy boomer, ¿qué quieren que haga? Bueno, sí, soy como Netflix. Puse una suscripción para... con publicidad. Nada, esto es un gran agradecimiento a la gente que ayuda al canal. Esto sería como si yo tuviera el superchat, ¿no? Que vos mandas un superchat, entonces yo te puedo leer y tal. Como no lo tengo, tengo que agradecer de alguna forma a Martín Gatica, a Mariano DC, a Nicolás Pirola y a Héctor Miranda, ¿no? Que no quiere salir, por poner pan en mi mesa y para contribuir para el crecimiento del canal. Por otro lado está la suscripción, las redes, toda la maniobra. Y sí, no todo vale, chicos. Esto es lo que quiero expresar hoy. Acabo de hacer un just chatting cortito, me olvidé alguna par de cosas porque tararara. Pero bueno, no todo vale. No para subir suscriptores, no todo vale. Uno no puede ser un trepador en la vida. Uno va a llegar. Por la senda derecha uno va a llegar. ¿Está bien? ¿Un poquito más tarde? Sí, seguramente. Y tal vez no llegue. Pero estoy seguro que cuando hables de eso, alguien se va a sentir orgulloso de vos. Tu hijo, tu esposa o lo que sea. Sin embargo, si sos un arrastrado o un montón de cosas, no va. No. Yo creo que no va. Después cada uno haga lo que quiera. ¿Por qué decís esto, Uta? Y porque yo creo que por ganar suscriptores vos no podés decir cualquier cosa. Vos no podés batir cualquier cosa, no podés promocionar cualquier cosa, no podés subvertir todo tu mensaje de 5 años de trayectoria y cambiarlo, como decía Groucho Marx, tengo estas convicciones, pero si no te gustan tengo otras. Bueno, yo lo adapté a este mundillo que es, tengo mis convicciones, si no facturo, tengo otras, ¿tá? Y no es así. No es así tampoco que porque yo tengo... acercarme a un canal que tenga más suscriptores que yo para como es, para que esos suscriptores se vengan para mí. De hecho, cuando tuve que salir a apoyar al ¿cómo se llama? Al Gran Patriarca, pedí permiso porque no quería colgarme de su fama. Y bueno, yo veo que se está poniendo cada vez más común el tema de canales emergentes acercándose a canales más grandes para colgarse, ¿no? Te hago una entrevista de acá, te hago una entrevista de allá, lo que sea, pero venís a mi canal. No, yo la única vez que pedí una entrevista lo hice y le dije, mirá, de hecho, si querés colgarla en tu canal, explotala en tu canal, y cuando pase un mes, cuando pase 2 meses, si querés, ni siquiera tenés que nombrar este canal, ni decirle, mire, pásese por el canal nada, en la entrevista si querés no lo hacemos, y después yo subo, con el tiempo, cuando vos ya hayas explotado el tema, lo subo en mi canal. Y la entrevista es porque quiero tenerla en mi canal, porque me llama la atención la persona que sos y quiero compartirlo acá, no para ganar un... Pero... he visto youtubers que sí, que salen de acá, salen de allá para colgarse, ¿no? Y no todo vale, ¿entendés? No todo vale. Las cosas se hacen con esfuerzo. Y por eso lo amo tanto a Adma. Porque Adma de la nada me dice, che, Guta, mirá, recién empezá. Yo le pedí un consejo nada más. Un consejo de cómo manejarme en este mundillo. El chabón me lo dio y me dice, mirá, cuando largues el canal, me decís, pum, lo pongo en la comunidad para conocerte, papá. Bueno, después empezamos a charlar, nos hicimos amigos, él tuvo un problema personal, yo me acerqué, hablé con él, nos empezamos a hacer más amigos y bueno, terminó en directos y terminó, bueno, en lo que ustedes escuchan siempre, ¿no? Así que no todo vale, no todo... el fin no justifica los medios. Para mí no justifica los miedos. Nos salvamos todos, no salva a nadie, o no sé, algo así. Tampoco lo tengo tan definido, pero para mí no siempre justifica. Vamos a dejarlo así. El fin no siempre justifica los medios. Vamos a dejar que por ahí, en alguna cosa tipo, no sé, tener que salvar a toda la humanidad y masacrar a 100.000. ¿Qué haces? Bueno, ahí me pones como en una cosa, ¿no? Entonces vamos a dejar no siempre, ¿está?
No le vamos a dar mucha más vuelta porque me colgué con el directo y al fin y al cabo no pude sacar noticias. Una sola cosita. Alguien me preguntó, y tiene que ver con la noticia. Alguien me preguntó, Che Guta, ¿por qué no estás largando mucha noticia de lo que está pasando con Warner? Y te voy a decir por qué. Hay mucha zaraza, hay mucho clickbait, hay mucho supuesto, hay mucho potencial. Cuando digo que es, las palabras que usan en potencial es, no sé, podría ser, supuestamente, o cosas así. Entonces, como ahí están usando mucho el hype de que por ahí podría volver Superman, que por ahí Batfleck vuelve, que por ahí esto otro, yo estoy tratando de traer las noticias, por más que no estén tan buenas, noticias relajadas y noticias de cosas de esta reestructuración de Warner que más o menos sepamos que son ciertas. Ahora, ¿por qué digo esto? No me quiero aventurar, si bien estoy convencido que vienen vientos de cambio, no en Disney, pero vienen vientos de cambio. Me preocupa, sí, y también dije en varios videos que lo rebanco a Zaslav, me encanta lo que está haciendo, pero tuvo una declaración que decía, ya había dicho que quería una especie de Kevin Feige, ¿no? Para Warner. Ahí ya me hizo un poquito de ruido, pero fue antes de que diera de baja Batichica, Super Chica y lo que vamos a ver ahora, ¿está? Pero también después de dar de baja varias cosas, dijo, vamos a seguir el ejemplo de Marvel. Lo que pasa que nunca dijo qué ejemplo de Marvel. Y eso a mí me hizo ruido. ¿Qué dijo? Dijo, bueno, vamos a seguir el ejemplo de Marvel. ¿Qué significa? ¿Que vas a el ejemplo de que vas a planificar bien un universo de acá a 15 años? Me parece espectacular, porque a mí me encanta el laburo que hicieron en Marvel diseñando su universo. Ahora, su universo fue una mierda, pero la forma en que encadenaron las películas y con un cliffhanger de 10 minutos o una toma de 10 minutos postcrédito te dijeron ya cómo seguía la maniobra, eso me encantó y no lo tuvo nunca DC. Me gustó que tuvieran siempre una película en solitario y después lo integraron a películas, no sé, como Avenger, que tuviera una Iron Man, que tuviera una Capitán América, ¿entendés? Bueno, eso nunca lo tuvo. ¿Cómo es? DC. Tuvo la de Superman y de ahí la Superman 2 fue con Batman y la 3 fue la Liga de la Justicia. Pero antes tendrían que haber sacado a Aquaman, ¿entendés? Yo qué sé. Por eso no hablo mucho de lo que dice Warner, porque me asusta decir, me encanta lo que van a hacer o cosas así, y que en realidad el ejemplo sea la chistosidad que hay en las películas, o la mierda que son las películas. Perdón, yo siempre digo para gusto los colores, este es mi gusto. Yo no vi las últimas películas y un poco me contradigo, si querés llamarlo así, cuando digo que es necesario ver las películas para hablar con propiedad. No quiere decir que uno puedas criticar algo en base a reviews y un montón de cosas, pero para hablar con propiedad, para yo bajarles, y yo creo que le tengo que poner mi impronta. No puedo solamente criticar en base a lo que leí, con la impronta de otro. Por eso yo cuando hago esos comentarios, lo hago un poco más light, ¿tá? Y aclaro que no lo vi. Bueno, yo dejé de ver en Civil War, Marvel. Vi una parte de Thor Ragnarok, no me la pude bancar. ¿Tá? No sé, cada vez que me decís Thor Ragnarok me imagino, ¿viste un pastel de cumpleaños bien, ¿cómo se llama? Bien decorado con muchos colores. Bueno, eso me hace acordar. Digo Thor Ragnarok y veo el pastel con todos esos colores y los unicornios y veo el Thor con el casquito. No sé por qué, lo tengo así, inconscientemente lo tengo grabado así. Bueno, está. No lo pude seguir viendo y a partir, es más, la que tenía ganas de ver, que era Wakanda Forever, cuando vi Civil War, cuando corría por atrás de los autos, no, ni siquiera la vi, porque ya estaba podrido. Es más, las de Star Wars, las últimas no la había visto, gracias a Mandalorian, dije, si no las veo ahora no las veo nunca jamás. Así que está. Por eso no hablo de Warner, porque no sé exactamente qué me quiso decir Zaslav. ¿Tá? Entonces quiero ir un poquito con pie de plomo. Porque ya me ha pasado de tirar noticias de lugares serios que no han sido zaraza, pero era la corriente que corría en ese momento, ¿entendés? Y después la corriente corrió para otro lado, ¿entendés? Entonces vos lo único que estás haciendo es informando y desinformando, informando y desinformando. Y no quiero, ¿está?
Esto sí es realidad, así que vamos para allá. Let the game begin. Let the game. Bueno. Oh, motherfucker. Traducir al español. Strange Adventure, Kevin Smith confirma que su proyecto de DC ha sido cancelado. Gracias, Aslav. Te amo. Por ahora te amo, pero así como te amo, te desamo. Bueno, todos conocen a Kevin Smith. No sé si todos conocen el cómic de Strange Adventure, que salió en la era, más o menos salió como una, no me acuerdo si eran 8 números o 6 números, una serie cuando empezó a salir Rebirth de DC. ¿Está? Yo qué sé. Tampoco la leí toda, por eso no me acuerdo si son 6 o 8. El amado director y escritor de Kevin, si alguien la quiere, me avisa, la tengo, la consigo, traigo maquetada, no hay ningún tipo de problema, ya saben, me lo piden al mail. ¿Está? El amado director y escritor Kevin Smith confirma que su serie Strange Adventure HBO Max es el último proyecto de Warner Bros. La serie Strange Adventure Max Kevin Smith ya no existe. I love you so much, Sass love. Sabelo. Como dice el bananero, sape. Te lo mereces, Sanguango, te juro que te lo mereces. Mirá, lo amo a Sasla, pero más lo amo porque por ahí Leslie Gray no tengo nada en contra de la piba, yo qué sé. Pero en contra de vos después lo que hiciste con He-Man, fantoche, soquete del orto. Hablando en el podcast Hollywood Bubble On, el aclamado escritor y director confirmó que su próximo proyecto es la última producción que se eliminará después de Warner Bros. Fusión en Discovery. Se siente como que lo que alguna vez fue, para mí, un futuro prometedor en el que vamos a ver un montón de cosas de DC, HBO Max. Más cosas de DC de las que veríamos en el cine, incluyendo cosas como Strange Adventure desaparecidas, Smith dijo. Ojo, Strange es un... ¿cómo se llama? No está mal el personaje. Es más, creo, no me acuerdo, pues lo vi hace mucho y vi una sola temporada. No sé si Strange no estaba metido en la serie Krypton, que trataba del abuelo de Superman, pero no me acuerdo si era Strange. Estoy casi seguro que era Strange. Casi seguro. Smith continuó contando cómo se enteró que Strange Adventure había terminado y señaló que el escritor de Supergirl, Eric Carrasco, se lo dijo antes que Warner Bros. Anunciara públicamente su última lista de cancelaciones. Recibí una llamada el otro día de Eric antes de que toda esta historia saliera a la luz y él estaba como, Strange Adventure está oficialmente muerto. Y yo estaba, ¿cómo? ¿What the fuck? ¿Qué diablos hablas? ¿En serio? Señaló que si bien la noticia fue desafortunada, finalmente entendió la decisión y afirmó que encajaba en el nuevo plan del presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav. Haría una, una señal que es con la mano así y sería como batir algo, pero lo haría más enfrentado a mi boca, ¿no? Eso es exactamente lo que hizo este tipo. Chupa soquete. Entiendo la decisión. Dale, entiendo tu decisión, pero seguime teniendo en cuenta. ¿Eh? Kevin Smith, Un Mundo Bizarro. Sé que no hemos tenido noticias de ellos por un tiempo, pero supongo que ya va a... pero ¿quién sería? Kevin Smith lo está diciendo. Sé que no hemos tenido noticias de ellos por un tiempo, pero supongo que esto va en parte con los nuevos movimientos de David Zaslav. Continuó Smith. Pero, Dios mío, pensé, Strange Adventure, siendo una especie de casualidad, tenía sentido para mí. Nadie necesariamente conoce a estos personajes. Vos no lo conocés. Y cuando decís conocer un personaje, terrible mentira. Pero Strange es conocido. Vamos a ser muy sinceros. Es como una especie de Iron Man. Iron Man, el 90% de la gente no lo conocía. Era una lata con propulsores. Y se conocía más o menos por un poco de los Cuatro Fantásticos y eso. El que lo hizo conocido y hizo un excelente trabajo de casting y un excelente trabajo en la primera película, vamos a ser sinceros, fue Marvel.
Fue sublime esa película, man. Y el cómo le abrió paso a toda esta porquería que después vino, ¿no? Bueno, es otra historia. Pam. Nadie necesariamente con lo de Smith también declaró que el episodio que estaba escribiendo y que pretendía dirigir se centraría en Perry White y Jimmy Olsen, después de que Bizarro secuestra a la pareja y los lleva a Bizarro World. Yo qué sé, Strange sí se relaciona con varios en varias, sobre todo se relacionaba, si no me equivoco, con ¿cómo se llamaba? La Legión de Superhéroes, creo que se relacionaba mucho. No me acuerdo, yo ya estoy tan desconectado con estos cómics de acá que ya casi no me acuerdo. Y no me ayuda la edad, obviamente. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, puede ser. Lo que pasa es que son cosas tan icónicas de Superman que... Pero bueno, vamos a ver qué nos dice, porque viene otra noticia juntito a esta, que reafirma esta, ¿no? Más allá de compartir su decepción por la cancelación de Strange Adventure, Smith también habló sobre la decisión de Warner Bros. De cancelar abruptamente la película de acción real de Batgirl, a pesar de que la producción había terminado en gran medida. Se ve increíblemente mal cancelar la película latina Batgirl. Y le clavó, porque esto es de un post de un canal, creo que tiene él de YouTube. Película latina Batgirl. Tenía que meter latina Batgirl. Bueno. ¿Sabes a lo que me refiero? Smith dijo. Los directores de Batgirl, Adel y Harvey y Bilal Fallah, hicieron un par de episodios de Miss Marvel, lo cual, por lo que dicen, y fue un espectáculo jodidamente maravilloso. Gran aspecto, y tenían más dinero para hacer Batgirl que para hacer un episodio de Miss Marvel. Eso es lo que dijo nuestro amigo, pero esto no queda acá. Para los que no conozcan, ¿cómo es? Saben que a mí me gusta ir un poquito más allá de las noticias. No conocen la filmografía. Acá les dejo un poquito. Pueden ir parando el video, poniendo play si lo quieren ver. No tiene mal filmografía, ¿no? Lo que pasa es que no sé si todo fue bueno. Es conocido el tipo, Tortugas Ninjas. Es conocido. Creo que en un momento hizo algún par de cosas copadas. Un miembro de policía. Esto ya creo que fue como actor. Yo no me acuerdo de esto en Daredevil. Actor, sí. Esto ya es como actor. No me acordaba que trabajaba en Daredevil, mirá. Bueno, ha tenido guiones. Master of the Universe. Este lo podríamos borrar. Tú no. Es como el meme ese que tú no. Bueno. Así que el que lo quiera ver, yo se lo dejo acá. Y le puedo ir poniendo pausa en producción. ¿Viste? Tiene como una trayectoria copada. A ver, 51 años y como último logro haber destrozado la mítica serie Master of the Universe. Ya se podría ir retirando del mundo si por mí fuera. Stewie, estoy con vos, Stewie. Sábelo, Stewie Wilfrin, que estoy contigo. Bueno, esto por un lado. Pero ahora vamos acá. Kevin Smith, Bizarro, Nicolas Cage, Superman cancelado en HBO Max. Warner Bros. Discovery y David Zaslav. Gracias, David Zaslav. Es más, déjame que haga así. Ahí está. Y te voy a poner un colorcito porque me gusta. Han matado la serie Strange Adventure de HBO Max. ¡Wow! No la voy a leer toda, ya la había leído. Esto sí ya la había leído para ver qué decía, que no se repitiera con la posta. Lo que también duele de verdad es que Smith revela que quería que Nicolas Cage interpretara a Bizarro Superman. Esto me suena también a un poquito a Me Cuelgo, ¿no? Porque todos sabemos que hubo una vez en el que este muchacho se probó el traje de Superman para el... ¿Cómo se llama el director este? Que es reconocido. Bueno, no me sale. No sé por qué me sale el director de Jóvenes Manos de Tijeras, pero no, creo que no es ese. Bueno, no me sale, creo que después lo dicen, a ver, esperemos. Y se lo probó todo el traje y todo, y bueno, después quedó en la nada. Es más, dicen que también se lo había probado Henry Cavill, creo. No me acuerdo. Bizarro World. Quería que Nicolas Cage interpretara a Bizarro Superman. Cage casi interpretó a Superman en la difunta Superman Lives de Smith hace años. Y Smith revela además que el presupuesto de los episodios habría sido muy alto, alrededor de 20 millones por año. Por año episodio. Y para poner eso en perspectiva, los programas de CW/DC cuestan solo alrededor de 3.5 millones, por lo que Strange Adventure había sido algo especial. No sé, man, a mí déjame
Hablo de la primera temporada, todavía no la vi la otra. Primera temporada, si salió 5 millones de Superman y Lois, seguimos sacando producciones así. La primera temporada de Superman y Lois es Superman de pe a pa. Es el Superman de Reeve con el Superman de Cavill, ponele, en el medio. Así como algo... ¿Viste cuando vos tenés dos conjuntos? Conjunto 1, conjunto 2, y lo pones ahí. Bueno, que se forma como un tipo de conjunto 3. Bueno, para mí era eso. Si bien yo hubiera el traje... Si el chaboncito se sacó una vez la remera y está grosso, no como Cavill, está grosso... Pero me parece que le ponen como mucho relleno al traje, ¿no? Y acá se nota mucho en el cuello y eso. Pero con un poquito más, me encanta. Me encanta el chaboncito. Yo no lo conocía. El chaboncito como actúa. Me encanta cómo te baja esa cuestión que tenía Reeve de bajarte como la emoción. Y están buenas, las historias están buenas. Son épicas, tienen un mensaje. Me encanta, no sé por qué me encanta. Tenía mucho miedo con los hermanitos. Qué cagada iban a hacer con los hermanitos, así que no sé qué onda. Smith dice que Strange Adventure habría sido una serie de antología con los personajes de DC menos conocidos, ya que Warner Bros. Quería promocionarlos fuertemente en HBO Max y que iba a ser el primer episodio y envió 3 borradores de guión donde dice que Warner Bros. Le encantó. Yo te voy a ser muy sincero. A mí, que hagan conocer personajes no tan conocidos de DC, me encanta la idea. Pero para eso tenés que tener fuerte la Trinidad. Como mínimo tenés que tener muy fuerte la Trinidad. Superman, Mujer Maravilla y Batman. Y después un poco, a mí también me hubiera gustado 5 en realidad, pero la Trinidad, Flash y Green Lantern. Me encanta Martian Manhunter. ¿Tá? Pero con esos 5 podemos seguir hablando. ¿Tá? Y después que tenés fuerte esos, está bueno ir ingresando a otros, como para hacer un tipo de Justice League Unlimited, como salió la serie de dibujitos. Pero vos no podés, teniendo un universo mal hecho, de mierda, con películas mal logradas de Superman. Está bien, a ver, Wonder Woman estuvo buena, la primera de Superman para mí me gustó. Pero bueno, no los tenés bien posicionados en el cine. ¿Entendés? Es como sacar el Superman negro. No tenés posicionado el verdadero y vas a querer sacar otro. Dejate de joder. Bueno, Smith también dijo que duda que Green Lantern y otros programas de DC se estrenen en HBO Max. No sé, mozalbetes, ¿qué piensan? Déjenme en la caja de comentarios a ver si les hubiera gustado ver a Nicolas Cage como Bizarro, si les hubiera gustado ver Strange. Obviamente, seguramente no dirigido por este guanaco, pero si les hubiera gustado dar a conocer personajes no tan conocidos. Si coinciden conmigo en que primero tenés que posicionar a los grosos y después sí tirar para abajo. Así que bueno, nada, sin mucho más que decirle y haciendo un video mucho más cortito, me despido de ustedes diciéndole Game Over. No, maldición. Game Over.